En esta lección vamos a ver cómo pronunciar las nacionalidades, no todas, obvio, pero después vamos a ver una regla general en francés sobre las nacionalidades para que puedas presentarte en francés. Vamos. Peruano, en francés se dice péruvien, 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 péruvien. Te recuerdo, para hacer el sonido V del V en francés es como un sonido F y haciendo sonido con la garganta. O sea, F, haciendo sonido péruvien, péruvien, péruvien. El sonido 1 con la nariz abierta. Péruvien, péruvien. Muy bien. Por una mujer peruana se dice péruvienne, péruvienne, péruvienne. Muy bien, vamos por lo siguiente. Vas a ver que de manera general, para pronunciar una nacionalidad por una mujer, va a ser más fácil para ti porque no hay el sonido 1 de francés que no exista en español. El siguiente, colombiano. Colombiano se dice colombien, 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 colombien. El O-M en francés se pronuncia colombien, colombien. Con la nariz. O. Es como un O, cerrando un poco más la boca y abriendo el nariz. O. Colombia. Muy bien. Por una colombiana se dice colombienne, 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 colombienne. Muy bien, vamos por lo siguiente. Chileno. En francés se dice chilien, 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 chilien. Por una chilena se dice chilienne, 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 chilienne. Argentina. Por un argentino se dice argentin, 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 argentin. Aquí la G se pronuncia J, J. Mira mi lengua. J. Mi lengua la pego arriba de mi boca. J, J, J. Argentin, argentin. Muy bien. Por una mujer se dice Argentine, Argentine. A la fin de Argentin hay el sonido 1. Le hemos visto. IN en francés hace también el sonido 1. Un sonido con el nariz abierto también. Argentin. Ecuador. Por un ecuatoriano se dice équatorien, 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 équatorien. Por una ecuatoriana se dice équatorienne, 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 équatorienne. Muy bien, vamos por lo siguiente. Venezolano, en francés se dice vénézuélien, vénézuélien, vénézuélien. Te recuerdo que la letra V en francés se dice V. Se hace un sonido F, haciendo un ruido con tu garganta. Venezuela, Venezuela. El U no se pronuncia U, se pronuncia U, O, O, U. Haces un sonido O y tú pones tu mandíbula más arriba. Hemos visto este sonido. O, U. Vénézuélien. Para una mujer se dice vénézuélienne, 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 vénézuélienne. Muy bien, vamos por lo siguiente. Mexicano. Por mexicano en francés se dice mexicain, mexicain, mexicain. El X en francés hace un sonido como la K y la S. Mexicain. X, x.
KS, mexicain, mexicain. Pour una mujer se dice mexicaine, 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 mexicaine. Muy bien, vamos por lo siguiente. Francés, bah oui, un poco. Francés se dice français, français, français. FR, yo sé que es difícil, pero pronuncias detrás de mí. Repita la video si necesitas. Français, français. El sonido en le hemos visto, también con la nariz abierta. Français, en français. Por una mujer se dice française, française. Lo mismo con un sonido Z a la fin. Française. Muy bien, vamos por lo siguiente. Japonés. Por un hombre se dice japonais, japonais. La J en francés es como la G, se dice j, j. No en todos los casos por la G, pero veremos eso después en una próxima lección. Japonés, japonés. Pones tu lengua arriba, al lado de tus dientes. Japonés, j, j, japonais. Por una mujer se dice japonaise, japonaise, japonaise. Como en francés, por una mujer solo se dice un sonido Z a la fin de japonés. Muy bien, vamos por lo siguiente. Eso es la parte interesante. En regla general, lo que te voy a decir no es cierto quizás por todas las nacionalidades, porque no conozco cada nacionalidad, pero en manera general funciona como eso. Hemos visto varios ejemplos y te voy a mostrar la regla general. Por ejemplo, aquí vemos que en azul es escrito las nacionalidades por un hombre y en rosa añadimos para decir por una mujer. O sea, en azul, français por un francés hombre. Pero si leímos todo con la E, française por una mujer. ¿Ves? Que por una mujer añadimos un E cuando la nacionalidad se termina por un S. Français, française. Japonais, japonaise. Solo el sonido Z a la fin. Cuando hay un S entre un I, un E, un A, un E, un U, un E, un Y, un E, el sonido S se pronuncia Z de Z. Si hay dos S se pronuncia S. Veremos eso en una otra lección. Por los dos últimos casos, peruano, peruvien, peruana, peruvienne, están aquí. Lo mismo, chilien, chilienne. Te explico. Aquí vemos por los hombres, peruvien, chilien. Y aquí vemos la manera de añadir por una mujer. Añadimos un NE en los dos casos. Eso se hace cuando la nacionalidad termine por N. Peruvien termine por N, añadimos un N y un E para decir peruvienne por una mujer. Chilien, lo mismo, termina por un N, añadimos NE para chilienne por una mujer. Lo mismo por Venezuela, venezuelien, venezuelienne. Exacto lo mismo. Así sabes la regla general para pronunciar las nacionalidades en francés. Obvio, no mostré todas las nacionalidades, entonces si no eres de las nacionalidades que mostré en los ejemplos, puedes contactarme en TikTok y haré un video especial para ti para responderte y decirte cómo se dice tu nacionalidad en francés. Mi TikTok está justo abajo. ¿Qué tal Latam? Entonces no te preocupes, si no mostré el ejemplo con tu nacionalidad, me mandas un mensaje en TikTok en las preguntas y te haré un video para tu respuesta. Muy bien, hemos visto las nacionalidades, así que puedes presentarte en francés. Vamos por la próxima lección. Nos vemos. Chao.